En el mundo existen invenciones que han cambiado el curso de la humanidad, como el transistor o la rueda. De la misma manera, considero que un lenguaje de programación transformó la forma en que nos comunicamos con las computadoras. Si aún no sabes de qué lenguaje te estoy hablando, déjame presentarte a Python. Un lenguaje de programación es un sistema formal de instrucciones y reglas que permite a los humanos comunicarse con las computadoras para crear programas o sistemas. Desde mi perspectiva, Python revolucionó el mundo de la programación al facilitar el acceso a esta disciplina, incluso para personas sin conocimientos avanzados. Su simplicidad ha permitido su uso en una amplia variedad de aplicaciones, desde el desarrollo de modelos de inteligencia artificial hasta aplicaciones móviles. Y es por eso que en este video exploraremos el origen de Python y cómo se convirtió en el lenguaje que conocemos hoy en día. Nos remontamos a la Navidad de 1989 en los Países Bajos, donde un hombre llamado Gideon van Rossum estaba en casa pensando en cómo aprovechar su semana libre mientras la oficina donde trabajaba permanecía cerrada. Quería embarcarse en un proyecto interesante para mantenerse ocupado. En aquel momento Guido trabajaba en el Centro Wisconsin a Informática, CWI, en un proyecto llamado Amoeba, cuyo objetivo era permitir que varias computadoras trabajaran juntas como si fuera una sola, optimizando la gestión de recursos y mejorando la eficiencia en la computación en red. Durante su trabajo en Amoeba, Van Rossum se dio cuenta de que programar en C requería demasiado tiempo. No era de extrañar, ya que en este lenguaje obliga a gestionar muchos aspectos manualmente. Por ejemplo, no cuenta con recolección automática de basura, por lo que la administración de memoria recae completamente en el programador, lo que puede llevar a fugas de memoria. Además, carece de mecanismos de protección contra errores, lo que hace que su uso sea más complejo y propenso a fallos. Ante estos problemas, Guido se hizo una pregunta clave. ¿Qué tan útil sería crear un lenguaje que le permitiera completar su trabajo más rápido? Así nació la idea de desarrollar un lenguaje de scripting que fuera más fácil de programar y leer que los scripts de Shell. Para ello, tomó inspiración de un lenguaje llamado ABC, cuyo desarrollo había participado él. ABC estaba diseñado para ser fácil de aprender y utilizar, con un enfoque en la enseñanza y la programación de alto nivel. Fue así como Van Rossum comenzó a trabajar en su nueva idea y decidió llamarla Python. La elección del nombre no tuvo relación con la computación, sino con una afición a Monty Python, una compañía británica de comedia surrealista. Como él mismo admitió, el nombre era irrelevante para lo que en esencia era un proyecto innovador. Sin embargo, cumplía con ciertas características clave. Era corto, pegadizo, un poco atrevido y además seguía la tradición de nombrar lenguajes de programación en honor a personajes o referencias culturales. Como mencioné anteriormente, Guido hizo que este nuevo lenguaje fuera claro y fácil de aprender, basándose en un uso simplificado del inglés y en código abierto. Esta filosofía se resume en el Zen de Python, que establece los 19 principios rectores para la escritura de programas informáticos que han influido en el diseño del lenguaje Python. Esta colección fue escrita por Tim Peters y tiene principios como lo explícito es mejor que lo implícito o la simplicidad es mejor que la complejidad. Es así como en 1991 se lanzó la primera versión de Python. En ese entonces Rossum discutió con su gerente sobre el futuro de Python y finalmente llegaron a la conclusión de publicarlo en código abierto. Así comenzó la evolución. Por ejemplo, en la siguiente versión Guido haría público el código fuente del intérprete de Python en un grupo de Telnet para código abierto. En esta versión, el lenguaje se inspiró fuertemente en el lenguaje ABC y a su vez tenía características como funciones, módulos, tipos de datos básicos y clases para manejo de herencia. La versión 1.0 sería lanzada en 1994 y aquí es donde comenzó a crecer su popularidad. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos se interesó en usar este lenguaje en proyectos relacionados con estándares e invitaron a Rossum a difundir el lenguaje. Empezó a dar conferencias, talleres y a difundir información sobre Python. Fue así como Van Rossum le ofrecieron un puesto en el CNRI, donde creó un grupo de desarrolladores que crearían un sitio web oficial y una lista de correo para Python.
La versión 2 de Python tendría características como compresión de listas, recolector de basura con detección de ciclos, soportes para Unicode y unificación de tipos de datos y clase. Otra versión interesante fue la versión 3, lanzada en el año 2000, donde los desarrolladores querían simplificar el lenguaje y eliminar construcciones y funciones innecesarias que se habían acumulado. A su vez, se lanzaron funcionalidades como la función print y la unificación de otros de los tipos str y Unicode. Hoy en la actualidad, vemos cómo Python ha sido muy querido por toda la comunidad. Cada vez se lanzan librerías para propósitos diferentes como lo serían Pandas para análisis de datos o incluso TensorFlow para el desarrollo de inteligencia artificial. Va a ser interesante ver cómo evoluciona este lenguaje de programación durante el tiempo. Si te gustó el video, no olvides en darle like y suscribirte. Hasta la próxima.